Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 15º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo llamado Javier Portilla, que no he tenido todavía la oportunidad de conocerlo, pero sé que pronto nos podríamos ver. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kevin? Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Súper, súper, chévere Javi. Oye, bueno, para ir empezando lo que es el tema del podcast, me gustaría hacerte la primera pregunta que he realizado a todos mis invitados y es, ¿quién es Javier Portilla? Javier Portilla es básicamente un desarrollador bueno, yo vivo en España, en Madrid, aunque soy de Valencia, de la parte este del país. Y bueno, la verdad es que soy programador, trabajo como responsable de Cloud Infraestructura y de Seguridad en VoiceFlow, que es una startup canadiense. Que la verdad es que está yendo bastante bien, está creciendo bastante. Así que si en algún momento queréis que os hable sobre VoiceFlow, simplemente me tienes que volver a invitar, Kevin, y ahí estoy. Llevo pues más de 10 años programando, terminé la carrera en 2014 y desde entonces siempre he estado metido sobre todo en tema de comunidades, de las comunidades de desarrolladores. Súper. Básicamente pues llevo aquí en Madrid la comunidad del GDG, que es los Google Developer Groups de Madrid. Y bueno, comparto mucho con la comunidad a nivel de open source, a nivel de charlas, a nivel de podcast como este, que me ha ayudado a tener varios reconocimientos como son el GitHub Star, el Microsoft MVP, el Google Developer Expert o el Alexa Champion, por ejemplo, de AWS. Oye, genial, genial. Oye, ¿y podríamos decir quién es Javier Portilla fuera del mundo tech? Sí, bueno, yo soy un chico, la verdad es que bastante sociable, que muy amigo de sus amigos, la verdad. Está ahí cuando se queda para tomar algo, yo soy el primero que está ahí. Me gusta desconectar también cuando puedo del mundo tecnológico viajando. Viajo mucho. Muchas veces por tema de trabajo o por conferencias, pero también soy un enamorado de Asia y la verdad es que todos los años intento acercarme a esa parte del mundo. Este verano, por ejemplo, estuve en Corea del Sur y en Taiwán y en Singapur y Bali, así que me encanta viajar, descubrir nuevas. Tengo pendiente ir a Sudamérica, Latinoamérica, la verdad, así que a ver si alguna conferencia me invita y Claro, voy claro. para allá. Tienes que venir, tienes que venir. Y desde ya estás invitado a Ecuador. Así que aquí estamos contentos de recibirte, Javi. Sí, sí. Genial. A ver si algún Nerdearla o alguna JSConf o algo de esto que tengáis por ahí, por Latinoamérica, ya sea en Ecuador o en algún país cercano, me puedo pasar, vamos. Súper. Bueno, bueno, Javi, vamos a seguir con los tópicos. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo fue tu experiencia de desarrollador? Vámonos unos años atrás y Sí, empecemos desde que te empezó a gustar todo esto de la programación y el software. pues la verdad es que es bastante curioso porque desde que estaba en la escuela, en el instituto, de normal. Al menos aquí en España, en el instituto, no se suele dar programación. Es algo que bien lo das tú en casa porque quieres, o bien estás en algún tipo de curso externo, pero en un instituto no se suele ver programación. Pero en mi instituto pues había una asignatura que era optativa y era de desarrollo web. Por supuesto era HTML muy básico, estamos hablando cuando yo tenía pues 17 años. Vimos JavaScript, CSS, pero todo muy básico. Cuando vimos eso en el instituto, pues a mí se me encendió la bombilla y dije, ostras, es que yo quiero estudiar ingeniería informática, yo quiero aprender a desarrollar aplicaciones, aprender a programar, es algo que me entusiasma sin saber que la informática, digamos, iba a ser el futuro, sin saber que iba a haber tanta explosión cerca de las tecnológicas, etcétera. Yo no tenía ni idea, simplemente fue algo que me gustó. Me podría haber pasado con, yo qué sé, con filosofía, con historia, pero me pasó con Ok. informática. Nada, entonces desde entonces lo tuve claro, terminé el instituto, entré en la carrera, que aquí en España son 4 años, y a partir de ahí, en 2014, me estaba moviendo en diferentes empresas.
Empecé en consultoría, en clientes de automoción, eso me gustó mucho, mucho, en temas de industria, interacción con robótica en plantas de montaje, eso me gustó muchísimo, la verdad es que fue una muy bonita primera experiencia, todo en Java, la verdad, muy guay Ok. también, muy chulo. La carrera, al menos en mi universidad, se da todo con Java, porque, bueno, yo creo que para empezar JavaScript es algo que es muy sencillo. Prefiero Java para empezar porque tienes todo el tema de orientado a objetos y tal, y luego ya te puedes mover a JavaScript y luego a TypeScript para empezar a desarrollar y todo esto. Luego, bueno, pasé también siguiendo en el mundo JavaScript a tema de salud a otra empresa. Luego ya me mudé aquí a Madrid a trabajar en una telco muy, muy grande. Y eso también era Java. Y cuando ya de ahí ya pasé a VoiceFlow y en VoiceFlow ya me centré más en Golang. La verdad es que desde que descubrí Golang desarrollo, te podría decir que casi todo en Golang. Me pasé al mundo, básicamente mi experiencia ha sido, en la gran mayoría de las veces ha sido en torno a testing, no testing como tal, sino automatizaciones y DevOps. Y ahí, cuando empecé en VoiceFlow, aparte de hacer automatizaciones y DevOps, me metí dentro del mundo cloud y dentro del mundo de Kubernetes. Entonces, cuando te metes dentro del mundo de Kubernetes, todo es Golang. Y eso, la verdad es que, o sea, ahora en mi rol toco muchas tecnologías, toco Terraform, toco Golang, toco pues AWS, Google Cloud, un poquito de Azure también, todos los proveedores de IA también, OpenAI, Anthropic, Grok, Cohere, todos estos. Es bastante interesante. También tenemos un poco de AWS, que es básicamente desarrollar infraestructuras parecidas a Terraform, pero en vez de una manera declarativa, pues es más de una manera programática. Y tiene soporte para Java, Golang, Python, TypeScript, que está muy, 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 muy guay, está muy chulo. Soy bastante fan de CDK. Pero sí, han sido 10 años bastante intensos y ahora que estoy en una startup, pues imagínate. Yo siempre recomiendo que cuando empiezas a trabajar, para empezar a trabajar en una consultora es una muy buena opción porque estás en diferentes proyectos o vas cambiando de proyectos, vas cambiando de tecnologías y eso es bastante dinámico y te hace aprender mucho en muy poco tiempo. Y luego el pasar por una startup también lo recomiendo mucho porque al final ya pasar por una startup cuando ya eres senior, yo eso lo recomiendo cuando tienes mínimo 5 años de experiencia porque básicamente, o sea, es algo que es extremadamente ágil, Ok. extremadamente dinámico, tienes que estar preparado para tanta dinamicidad o como se diga, para que sea todo muy, muy, muy dinámico, tanto a nivel de negocio como a nivel de programación. Y al final, cualquier problema que tengas, cuando estás en una empresa grande, tú puedes consultar a tu compañero seguramente o a alguien incluso de otro país, ¿no? Pero cuando estás en una startup, si tú eres el responsable de cloud o tú eres el responsable de backend y hay un fallo, tú eres el responsable. Y te las tienes que ver para resolverlo. Entonces, es bastante interesante. Aprendes en muy poco tiempo y escalas a nivel de responsabilidades en muy poco tiempo, en lo que en cualquier empresa normal te costaría años y años. Yo, por ejemplo, llevo 4 años y he pasado de ser senior engineer a ser responsable de cloud infraestructura, llevando un equipo ya y estando con clientes, con auditores también, entonces te hace madurar muchísimo a nivel profesional. Es muy, muy recomendable. Súper, súper, Javi. Oye, al inicio de tu presentación hablaste sobre las comunidades. Me gustaría saber en qué momento de tu vida tienes este primer acercamiento y llegas, digamos, al GDG de Madrid y bueno, hoy en día puedes liderarlo. Cuéntame todo esto, cómo funcionó. Pues la verdad es que a nivel de comunidades bueno, yo siempre he asistido a conferencias, ¿no? Y eso es algo que también recomiendo, que todo el mundo intente
acercarse, ¿no? a conferencias o a meetups locales para aprender nuevas tecnologías, para aprender cosas nuevas y ver y expandir su conocimiento, ¿no? Y también, sobre todo, conocer a gente nueva, ver cómo se hacen las cosas en otras empresas, ver cómo la gente toma pues, diferentes maneras de desarrollar ciertos problemas, etcétera. Entonces, bueno, yo desde que me mudé a Madrid básicamente he ido a bastantes conferencias y siempre decía, ostras, yo tenía dos cosas. Uno es, yo quiero estar ahí en el stage dando una charla. Y segundo, yo quiero tener mi propia comunidad. Ok, Básicamente me puse en manos a la obra, decanté a nivel de dar charlas por temas de Alexa, temas de chatbots y ahora pues temas de agentes y de IA generativa en general. Y a nivel de comunidades, pues me uní a la que es Madrid DevOps, donde hicimos 2 veces una conferencia de tamaño considerable que es el DevOps Days Madrid, más relacionado al tema de DevOps, y esa comunidad está ahora un poco en stand-by. Y también me metí en la de Google, en la Google Developer Groups, que está en todo el mundo. Seguramente en Ecuador hayan GDGs también, así que simplemente si ponéis Google Developer Groups en Google, ahí vais a poder ver todos los GDGs que hay alrededor del mundo. Hay muchísimos, y si queréis abrir una comunidad, si queréis abrir un GDG, también lo podéis solicitar. Al fin y al cabo, una comunidad, da igual lo pequeña que sea, lo importante es crear comunidad. Si tú estás, por ejemplo, en un pueblecito muy pequeñito, pero sabes que puedes crear una comunidad de 10, 15, 20 personas, pues adelante, hazlo sin ningún tipo de problema. Y por ejemplo, con el respaldo de Google, pues te puede ayudar para atraer, pues por ejemplo, Google Developer Experts para dar charlas, empleados de Google, te pueden enviar pues swag, stickers y todo eso. La verdad es que Google en ese aspecto se porta muy bien, ayuda mucho a la comunidad. genial. Oye, ¿y cuál crees que sería la principal ventaja que te ha dado las comunidades a ti y que recomendarías a la audiencia que nos está viendo ahorita o nos está escuchando? Pues a mí la verdad es que la comunidad me ha dado mucho, mucho. Lo principal es el conocer a tanta gente y sobre todo gente tan buena, tanto a nivel técnico como a nivel personal. O sea, ahora tengo muchos amigos que han venido por parte de la comunidad. Vamos, es brutal las experiencias que he tenido pues, de viajar pues, a algún congreso, por ejemplo, de Google Developer Experts y estar con experts de toda Europa, o de viajar a Google Singapur y estar con gente de Google de Singapur y del sudeste asiático. No sé, la verdad es que eh, me ha aportado muchísimo el aprender cosas nuevas, organizar eventos. A mí es algo que me gusta bastante. El networking es algo que yo lo recomiendo mucho. Yo cuando salí de la universidad, yo no veía las comunidades, al menos en la ciudad en la que yo vivía, las comunidades no había muchas. Y cuando me vine aquí a Madrid y vi, ostras, que hay un montón de comunidades, y ya me empecé a meter dentro de ellas, dije, ostras, ¿por qué no me he metido antes? Y además ahora hay programas que te permiten crear comunidades dentro de las universidades o dentro de los institutos superiores. Por ejemplo, GitHub tiene el GitHub Campus Expert, Google tiene el Google, ¿cómo se llama? Google On Campus. Y Microsoft tiene el suyo también, de Student Ambassadors, que básicamente te permiten crear tu propia comunidad dentro de tu universidad. Y eso está muy guay también, porque al Ok. final lo mismo que haces para gente externa, que hago yo, por ejemplo, aquí en Madrid, lo puedes hacer para tus estudiantes de tu universidad. Y al final, pues sales muchísimo más preparado, ¿no? Vas a tener speakers de primer nivel en tu universidad,
vas a tener hackatones, vas a tener pruebas, challenges que vas a tener que resolver y eso te va a ayudar muchísimo a prepararte para lo que viene siendo la vida profesional, ¿no? La vida real. Yo me acuerdo de cuando salí la carrera, yo no tenía ni idea, yo sabía la parte, digamos, teórica, pero cuando me pusieron a mí con el primer programa de Java dije, ostras, ¿esto qué es? Me acuerdo que me pusieron con Spring, con frameworks que se utilizan a nivel, pues, en las empresas, a nivel enterprise, y eso en la carrera no se ve. Entonces yo decía, ostras, ¿qué pasa? Que todo lo que he estudiado en la carrera no sirve para nada. Sí, claro que sirve, pero al final en el día a día la carrera te da los fundamentos, pero gracias a, ¿sabes?, a hackatones y a pequeños grupos como este de GitHub on Campus, Google on Campus, te permiten ver la realidad y aprender de lo que se está cocinando ahí fuera. Súper, súper, Javi. Oye, y por último, para ir terminando tu presentación, hablamos de Java, hablamos de JavaScript, pero ¿qué otros lenguajes has tenido la oportunidad de manejar durante toda esta experiencia desde que iniciaste? ¿Y cuál ha sido uno de los que puedes decir, bueno, este me cambió un poco la vida o lo llevo en mi corazón? Pues, bueno, el principal sería Java, que es con el que aprendí en la universidad. Es uno de los que más me han gustado, la verdad. Digamos que lo pondríamos arriba, no arriba del todo, porque ya hace muchos años que no toco Java, pero como dije al principio, en el momento en el que descubrí Golang, me cambió la vida. O sea, sí que es cierto que es un poco más complejo. La curva de aprendizaje no es tan sencilla como puede ser Java, por ejemplo, porque está más orientado a C++, y yo, por ejemplo, C++ es algo que no he visto nunca, pero digamos que Go es una mezcla entre Java, Python y C++. Ahí tienes Go y el performance que tiene es increíble, la comunidad que tiene a nivel de librerías, a nivel de GitHub Actions es brutal. Y estoy muy contento con Golang. De hecho, cada vez que empiezo un proyecto así personal, lo suelo empezar en Golang, porque es que la performance es brutal. O sea, no tienes casi problemas de memoria. Sí, por ejemplo, para un servicio que tienes en Java que te ocupa 500 megas de RAM, Golang te va a ocupar 20. Vamos, 100%. Para el mismo microservicio escrito en Golang. Es brutal. Y luego también programo mucho en TypeScript cuando Ok. hago pues librerías, etcétera, para frameworks en open source. Lo suelo hacer en TypeScript. No soy un experto en TypeScript, me desenvuelvo bien, pero sí que es cierto que gracias a Copilot puedo desarrollar más cosas con TypeScript, porque hay algunos errores, sobre todo de tipado y todo esto, que muchas veces no entiendo. Pero Copilot siempre me echa un cable, pero sí. Cuando intento hacer algo a nivel open source es Golang, y si el ecosistema al que estoy contribuyendo es en JavaScript, TypeScript, lo desarrollo en TypeScript. Chévere, chévere, Javi. Oye, Javi, y bueno, pasando al siguiente tópico, que justamente hablaste de Copilot, va sobre la inteligencia artificial. Me gustaría saber qué piensas, cuál es tu perspectiva acerca hoy el gran mito en que si la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los desarrolladores. La verdad es que, bueno, siempre lo escucho, ¿no? Y siempre me lo preguntan de, oye, tal, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Yo creo que no nos va a reemplazar, y si nos llegara a reemplazar estamos aún muy, 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 muy lejos de que nos reemplace. Pero sí que es cierto que todas estas utilidades que están saliendo alrededor del entorno de desarrollo, ¿no? Como puede ser pues Cursor, Copilot, o a nivel de creación de aplicaciones donde tienes pues Bolt, tienes V0 de Vercel, tienes todas estas herramientas. La verdad es que lo que hacen, y yo te lo digo desde mi experiencia y desde mi punto de vista, lo que nos hacen nos ayudan mucho a desarrollar de una manera más eficiente y más sencilla. Es decir, tú, por ejemplo, que llevas, imagínate, 10 años programando en Java y te piden una nueva funcionalidad, pues al fin y al cabo, cuando quieres desarrollar esa nueva funcionalidad,
pues imagínate que tienes que tirar muchísimas líneas de código, ¿no? Pues con Copilot le puedes describir lo que quieres hacer basándote en patrones que ya tienes, por ejemplo, o en ejemplos, y que Copilot lo haga por ti. Y tú simplemente tienes que revisar esa nueva funcionalidad, ¿vale? Que todo lo que se ha generado compila, tiene sentido, no tiene errores. Y eso, en vez de estar tirando líneas de código que todos sabemos que sabes tirar, básicamente te vas a enfocar más en otras tareas que te van a permitir, por ejemplo, si utilizando Copilot, por ejemplo, tardas, yo que sé, en desarrollar esa funcionalidad, en vez de 2 horas tardas 15 minutos, pues luego tienes 1 hora y 45 minutos extra para aprender cosas nuevas o para centrarte en otras tareas, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de productividad es increíble. También es cierto que eso también lo he visto yo mucho, que hay mucha gente utilizando Cursor, utilizando Copilot, que todo lo que el auto genera, pues básicamente lo acepta, ¿no? Y adelante, sin ningún tipo de problema. Y eso no es una buena práctica. O sea, Copilot, Cursor están ahí para ayudarte y tienes que chequear que todo lo que te está generando, primero, tiene sentido y segundo, no tiene errores, no te está metiendo ahí un bug. Y sobre todo, si es algo nuevo para ti, tú imagínate que estás en Terraform, ¿vale? Y quieres crear una nueva base de datos. Y tú no sabes cómo crear una base de datos en AWS utilizando Terraform. Tú sabes crear una base de datos en AWS, por ejemplo, que es, pues básicamente te vas al servicio, nueva base de datos y ya está, súper sencillo. Pero en Terraform, ¿cómo se hace? Pues yo he visto mucha gente que le dice a Copilot o a Cursor, oye, créame una base de datos de Terraform. El provider de AWS y se lo genera y la crea y dices, ostras, pero tú te has visto, por ejemplo, la documentación, has mirado si las configuraciones que te está poniendo Terraform son las correctas, es la que tú quieres, a nivel de, pues imagínate, la base de datos encriptada, la base de datos replicada, todas esas cosas las tienes que especificar, por ejemplo, y a lo mejor el código que te ha autogenerado no lo contiene. Y tú le dices, ostras, una base de datos, Terraform Apply, y te lo crea, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas hay que ir con mucho cuidado, hay que saber qué es lo que te está generando, entenderlo y asimilarlo. Oye, no, de verdad, totalmente de acuerdo y justo empecé una serie con la comunidad de Deblocos hace poco, que es para intentar construir una aplicación con este LLM famoso que acaba de salir, que es el DeepSeek, y la verdad que siempre hay que tener el double check y poder revisar de que todo ande bien, ¿no? Porque sí, es verdad que te genera código, que te puede ahorrar tiempo, pero nunca uno sabe si es lo más performante, si te va a ayudar a que la aplicación Exacto. haga lo que tú estás queriendo hacer. Entonces sí creo que hay que tener digamos, un criterio a cierto punto y no confiarnos al 100%, ¿no? Totalmente. Y además es que los modelos están entrenados en un cierto momento del tiempo. Es decir, si por ejemplo imagínate que ahora mismo se crea un nuevo framework de TypeScript, cuando intentes autogenerar código con Copilot, ese nuevo framework quizá no lo conozca y no te lo autogenere igual de bien que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de React o de Vue o de Angular, ¿sabes? O la última versión de Angular o la última versión de React. Imagínate que cambia. Tú ya sabes que los frameworks de frontend de versión a versión suelen cambiar bastante. Pues a lo mejor el código que te está generando es, en vez de para React 19, está bien, pero es más para React 17, porque cuando se entrenó el modelo es para React 17. Entonces todo eso hay que tener mucho cuidado también. Súper, súper, Javi. Oye, ahora, dándole la vuelta a la pregunta, me gustaría saber qué piensas de las empresas que no se actualicen a la AI en el futuro. Pues yo creo que es un grave error. La verdad es que, por ejemplo, yo como responsable de infraestructura en mi empresa, siempre he hablado, ¿no?, de que tenemos que meter AI en cualquier punto de la empresa, ya sea en marketing, ya sea en el día a día con el correo, ¿no?, para contestar de una manera más rápida, más sencilla, para el tema de la generación de documentación.
tema de ChatGPT para resolver dudas o Perplexity. Entonces, yo creo que las empresas, por supuesto, utilizando modelos que sean seguros y modelos que sean a través de, digamos, de cloud providers que sabes que no van a utilizar tus datos, por ejemplo, utilizando OpenAI a través de Azure, utilizando Anthropic a través de AWS o a través de Google Cloud, ¿no? Ahí sabes que nadie va a usar tus datos, utilizando Gemini o Gemma a través de Vertex AI en Google Cloud, pues todo esto es mucho más seguro que utilizar, sabes, las OpenAI público, Anthropic público, todo esto que sabes que esos datos sí que se van a utilizar para entrenar. Entonces, siempre y cuando sea con seguridad, siendo cautos y viendo bien los términos y condiciones y tal, yo creo que todas las empresas deberían de moverse a la IA porque es que van a ir más rápido, o sea, van a nivel de agilidad se va a incrementar un 2 por seguro, el doble, porque el tiempo que gastas, es que te ayuda mucho en todo, por ejemplo, el tiempo que gastas escribiendo un correo, es decir, ostras, así no, o así, a ver cómo lo vamos a hacer. O yo, por ejemplo, que mi idioma principal es el español y escribo todo a nivel profesional en inglés, pues ahí te ayuda un montón de decir, vale, tengo esto, quiero escribir esto, lo tengo en español, lo quiero escribir en inglés, ¿cómo lo harías? Y te empieza a generar las cosas en inglés y vamos, en 2 minutos lo tienes, en vez de estar 30 minutos traduciendo, viendo si son las palabras correctas, etcétera. Es que te acelera en marketing también, en cualquier parte de la empresa que se pueda meter inteligencia artificial debería de meterse. Totalmente de acuerdo, Javi. Bueno, vamos a ir pasando al tema principal del podcast, que prácticamente es hablar sobre Amazon Web Service y GCP como impulsores de los agentes AI hoy en día, ¿sí? Y lo primero que me gustaría es saber cómo has notado la evolución de estos dos grandes de la nube, como es AWS y GCP, desde hace 10 años atrás a hoy en día. ¿Cómo han evolucionando y a qué se están orientando al futuro? Pues, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, desde el punto de vista de si comparamos los dos cloud providers, en este caso, que es AWS y Google Cloud, Google Cloud siempre evoluciona o itera mucho más rápido que AWS. Es decir, Google Cloud cuando hay una nueva tendencia tecnológica, en Google Cloud la vas a tener disponible muchísimo antes que en AWS. Por ejemplo, cuando salió Gemini salió en Google Cloud, es un modelo de Google, pero salió muy rápido. A mi parecer debería de haberse esperado antes, mientras que AWS Bedrock, perdón, debe haber salido después. Mientras que en AWS se tardó un año y medio en sacar el servicio de IA generativa. Y Google Cloud, el servicio de IA generativa, lo sacó a los 2 o 3 meses. Y con APIs que no eran muy estables, con límites muy bajitos. Entonces, ¿sabes? Esas son cosas que, bueno, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí siempre me parece bien el tema de la innovación, pero cuando estamos en AWS, en Google Cloud, estamos hablando de dentro del mundo de Enterprise y lo veo un poco, hay alto riesgo, ¿no? De cuando Google Cloud saca algo, sabes que a lo mejor en X tiempo ese servicio o bien puede desaparecer o lo van a renombrar o va a ir evolucionando. Que eso es básicamente la tónica de Google Cloud, mientras que en AWS van a seguir evolucionando los servicios, pero tú sabes que cuando tienes un servicio y AWS expone una API, eso va a estar ahí para siempre y no va a haber cambios, ¿sabes? Es como que se espera mucho más a sacar un producto mejor productificado, te diría, que Google Cloud. Google Cloud te saca un 10% de un producto y a partir de ahí empieza a iterar. En estos últimos años se ha ido viendo por parte de las suites, por ejemplo, de inteligencia artificial. Google sacó Vertex AI, que es su suite de inteligencia artificial, y la ha ido evolucionando muchísimo, bastante. Añadiendo más capabilities. Antes teníamos solo, digamos, poder subir tus modelos, ¿no? Entrenarlos ahí y exponerlos a través de un endpoint, y ahora tenemos
tenemos Playground, tenemos generación de imágenes, toda la parte de IA generativa, Model Garden, ha ido evolucionando muchísimo, sobre todo este último año y medio. Y en AWS exactamente igual, está el servicio de inteligencia artificial, pues para entrenar, para exponer tus modelos a través de un endpoint, y ahora pues eso, acaban de sacar AWS Bedrock, lleva también un añito más o menos, donde pues se pueden experimentar con los LLMs y generar imágenes, generar texto, generar audio también en AWS Bedrock se puede. Y ahora están las dos viendo cómo evolucionan sus plataformas de IA conversacional. Wow. Para la creación de agentes. Ahí, por ejemplo, Google sacó el Agent Builder también, como digo, súper rápido. O sea, cuando salió todo este tema de los LLMs y tal, el Agent Builder lo sacaron también a los 2 o 3 meses y ha tenido ya creo que 2 renombres. Lo han renombrado 2 veces el mismo producto. Y en AWS Bedrock pues también está la parte de creación de agentes que poco a poco pues lo han ido sacando, lo han ido evolucionando. Las bases de datos vectoriales o bueno, servicios que están encima de las bases de datos vectoriales para que tú simplemente le pasas un PDF y te lo vectoriza y luego eso lo puedes utilizar en tus agentes. Eso también ambas han sacado soluciones sobre eso. Sí, la verdad es que están evolucionando bastante bien, bastante bien. Como digo, Google Cloud siempre va un paso más adelante que AWS, pero AWS cuando da un paso es un paso, digamos, muy firme. Súper, súper, Javi. Oye, y hablando de la nube, pongámonos en contexto. Tenemos una startup en la que está empezando recién. ¿En qué momento de la vida de esa startup tú le recomendarías que ya empiece a crear servicios o empiece a manejar lo que todo es la nube, sabiendo que hoy en día existen vacancies as a service que podemos utilizarlos para nuestros MVPs? Pues yo te diría, o sea, yo siempre utilizaría la nube desde el minuto uno Ok. cuando se está empezando una startup o en una empresa. Sí que es cierto que antiguamente, cuando hablábamos de la nube, habían ciertos sectores que era un poco más complicado, ¿no? Que se movieran a la nube, como sector salud, sector financiero, a nivel de seguridad, de compliance, pero ahora todos los cloud providers tienen, digamos, el top tier de seguridad. Entonces cualquier empresa podría moverse de una manera segura a la nube y te da muchos beneficios. O sea, primero de todo, si por ejemplo depende de la arquitectura que cojas, pero si imagínate que para empezar funciona muy bien, escoges una arquitectura serverless con, por ejemplo, en AWS con AWS Lambda, con Azure Functions, en Google tienes Google Functions, o si utilizas Firebase tienes Firebase Functions, que al final se mapean a una Google Function. Eso funciona muy bien, no tienes que desplegar servidores, son pequeñas funciones de código que van muy bien. Te da un montón de seguridad cuando despliegas las cosas ahí. Te escala súper bien. Cuando tienes, en vez de una request, de repente tienes 1 millón de requests, eso escala perfecto. Luego están saliendo proveedores nuevos, sobre todo para la parte de frontend, como es Vercel Cloud, que funciona muy bien, que le ha metido una buena caña a Netlify Cloud. Ok. Y para frameworks como React, para frameworks como Next.js, Vercel Cloud funciona muy, muy, muy bien. También tienes Firebase para eso, también tienes AWS Amplify para eso. Entonces, y además, todas las nubes te permiten, te dan una capa gratuita que la verdad es que cada vez es más grande y cada vez funciona mejor y no tienes por qué tener una necesidad de pagar unas facturas enormes. De hecho, es que a lo mejor, imagínate que tienes toda tu empresa en la nube, quitando las bases de datos, que las bases de datos sí que no pueden ser serverless, pero puedes utilizar, por ejemplo, AWS DynamoDB o puedes utilizar Firebase Firestore, que te cobran por el uso, no necesitas un servidor corriendo. A lo mejor puedes estar pagando $14 al mes y tienes, o $20 al mes y tienes toda tu empresa en la nube. La verdad es que está bastante bien. De unos años atrás a la evolución de la parte cloud está muy bien y la recomendaría para todo.
Luego ya sí que es cierto que a nivel arquitectura, cuando la empresa crece, yo siempre suelo recomendar de pasar de una arquitectura serverless a moverte a Kubernetes. Entonces ya cuando despliegas Kubernetes en la nube, eso sí que ya es más caro, pero Ok, es muy recomendable. súper, genial, genial. Chévere, Javi. Oye, ya pudimos hablar sobre un poquito del tema de la IA en la nube, pero me gustaría saber tu perspectiva acerca del futuro, cómo va evolucionando esto tan rápido y cómo ves que la AI va a impactar a la nube o al cloud dentro de unos años y cómo lo van a adaptar las empresas, si va a ser más utilizado, va a ser un poco más amigable, tal vez la curva de aprendizaje para ciertas empresas poder iniciar con diferentes nubes como lo que es Amazon Web Service o Google Cloud Platform. Sí, pues, a ver, yo creo que va a evolucionar muy favorablemente, sobre todo con, bueno, ya lo hemos visto con DeepSeek, por ejemplo, que de repente de la nada aparece un modelo que en vez de, porque digamos que el approach que estaba utilizando OpenAI, estaba utilizando Google o AWS para entrenar simplemente era dar más cómputo, es decir, dar más GPUs y más GPUs y más GPUs, y al final eso no es escalable y es extremadamente caro y de repente aparece DeepSeek que el paradigma es totalmente diferente, es decir, en vez de arrojar más cómputo, ha habido una manera de entrenar totalmente diferente y el performance es igual o mejor. Entonces, vas a saber cuando estas cosas de repente aparecen, eso por supuesto, pero sí que está claro que se va a evolucionar a una inteligencia artificial mucho más potente y espero que sea una inteligencia artificial más responsable tanto a nivel de datos como a nivel del entorno, del environment, más eco-friendly, te diría. Y yo creo que va a ser más sencilla de utilizar. Ya, por ejemplo, cuando utilizas herramientas como AWS Bedrock o el Azure AI Studio o Vertex, si veis esas plataformas respecto a cómo eran hace 10 años, bueno, Bedrock ni existía, Azure AI Studio ni existía, han evolucionado mucho, ya son muchísimo más sencillas de entender, de usar, todas tienen un playground donde puedes trastear, ya no necesitas, por ejemplo, una máquina donde desplegar un modelo, ellos te dan inferencias serverless que pagas por uso de llamadas, ya no tienes que tener un servidor ahí con una GPU y tal. Y yo creo que de cara a futuro también, con todo el tema de los agentes las nubes, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a interactuar con las nubes de una manera, digamos, yo te diría más conversacional. Utilizando agentes. Ya, por ejemplo, cuando te vas a la consola de AWS ya tienes Amazon Q abajo en la esquina y ya puedes preguntarle sobre cómo hacer esto, cómo hacer aquello y ya te empieza a guiar. En Vertex también tienes como un copilot, entonces todas esas cosas nos van a ayudar también a utilizar lenguaje natural para interactuar con las nubes y va a ser de una manera más sencilla. Oye, genial. Hablamos súper de todas las ventajas. Ahora me gustaría que me comentes alguna desventaja que creas que puede tener el AI en la nube. Pues lo que he comentado a nivel de entrenamiento, tanto el cómputo a nivel de gasto de energía como gasto económico de los data centers, eso es una parte considerablemente negativa. Y en la parte de los datos que se utilizan para entrenar, la verdad es que tenemos que luchar para que los modelos que se entrenen pues no infrinjan nada de copyright, sobre todo para todos aquellos modelos que pues de generación de imágenes, de generación de vídeo, bueno, incluso los de texto, que no cojan fragmentos de libros o papers que tienen, digamos, un copyright y se utilicen para entrenar, ¿no? Todo eso yo creo que es una de las cosas principales eh, y es una contra, te diría, si eso no está regulado. Yo sé que, por ejemplo, Europa está trabajando en ello, pero ya sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos en esa parte son más laxos y ahora con el señor Trump y el señor Elon Musk, pues esas cosas ya están siendo un poco... Ya están Complicadas. en duda. De hecho, la semana pasada leí que Google había levantado el veto para utilizar sus inteligencias artificiales para la creación de armas. Es decir, ya se puede utilizar IA para la creación de armas. Entonces,
Esas cosas son las que me dan miedo y las que te diría como contra. Chévere, chévere, Javi. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico. Y es una pregunta que he ido ingresándola en esta segunda temporada y es prácticamente, ¿qué le dirías al Javier Portilla de hace 10 años atrás? Pues lo que diría es que primero que no tuviera miedo en cuanto a, por ejemplo, dar charlas, en cuanto a publicar cosas open source y le diría que se metiera antes, porque el Xavi de hace 10 años ya era curioso, pero no, pero tenía miedo, ¿no? De meterse en este tipo de cosas y lo que sí que le diría es que se metiera en proyectos open source, que contribuyera en proyectos open source, que se metiera en comunidades para conocer a gente, para aprender cosas nuevas eh, y que trabajara más, por ejemplo, en side projects, ¿no? En proyectos personales y todo eso. Eso es lo que le recomendaría. Chévere, genial. Bueno, vamos a ir con el siguiente tópico, que es básicamente las preguntas de Deblocos. Son 5 preguntas y en este momento te las voy a realizar. A ver, va la primera. Tu primer pago como desarrollador de software. ¿Y qué hiciste con él? El primer pago que recibí, Sí, el primero. pues me lo utilicé para la entrada para comprarme un coche. Súper, súper. Genial, genial. Chévere. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Sí, 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 sí. Eso además me suele pasar muy a menudo cuando hago un bug que no sé qué pasa, no sé qué ocurre. Siempre me replanteo mi vida entera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Ostras, solo con uno. Uf, buena pregunta. Yo creo que, pese a que amo mucho Golang, creo que te diría TypeScript. Ahora, démosle la vuelta a la pregunta y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Ostras, esa es buena, ¿eh? Hay un lenguaje de programación que di en la carrera que no me gustó nada. Lo que pasa es que tiene su uso, sobre todo en temas de investigación, que es Haskell. Y ese lenguaje, vamos, lo eliminaría de la faz de la Tierra. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Buena pregunta, buena pregunta. Yo no he visto cosas raras, pero sí que he visto códigos, por ejemplo, que llevaban ahí desde el 2007 y era Ok. un código tan complejo que era una caja negra. O sea, nadie tocaba ese código. Porque cada vez que se intentaba tocar, pasaban cosas catastróficas. Eso sí que me acuerdo. Ese es el famoso si funciona, déjalo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Genial, genial, Javi. Bueno, chévere, vamos a continuar con el último tópico del podcast, que prácticamente es que nos brindes un consejo para la gente que nos está viendo ahorita o nos está escuchando y quiere empezar a programar. Pues simplemente diría que, bueno, lo he mencionado ya varias veces en el podcast, que es que se unan a comunidades locales, que vayan a meetups para aprender cosas nuevas y sobre todo que trabajen mucho en proyectos personales. Es decir, imagínate que, yo que sé, que quieres aprender a desarrollar cómo hacer aplicaciones Android, aplicaciones iOS, pues yo te recomendaría que pues, los fines de semana o cuando termines de trabajar, pues que le dediques un poco de tiempo a hacer una aplicación sencilla, pero que te permita a ti continuar aprendiendo, ¿no? Eso, vamos, y sobre todo eh, el ser curioso. Nunca intentes estar o quedarte simplemente en un sitio, sino que intenta siempre aprender más, sobre todo en el mundo tecnológico. Cada día salen cosas nuevas. Genial, genial, Javi. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y por haber compartido toda esta experiencia. De verdad, un agradecimiento por haber estado en el 15º episodio de Dev Locos de la segunda temporada. Y por último, solo me gustaría saber dónde te podemos encontrar la audiencia en redes sociales. ¿Cómo estás? Bueno, pues bueno, primero que nada, darte las gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar contigo y la gente me puede encontrar en redes sociales como @chavidop con X y V, XAVIDOP. Y nada, y tanto en YouTube como en Twitter, en Blue Sky, en GitHub, ahí me pueden encontrar. Y donde
La verdad es que comparto bastantes cosas, tanto de lo que voy haciendo como de tecnologías en general, así que os animo a que me sigáis. Súper, genial, Javi. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el 15º episodio de DevLocos. Y para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, chao, chao.